Buenas tardes, familia. Mi nombre es Juan Rodríguez y Dios me ha dado la oportunidad y privilegio hoy de transmitir el mensaje para ustedes. Es un placer el poder hacerlo, pero primero, antes de todo, quiero presentarlo delante de Dios en oración. Maravilloso Dios, gracias le doy, Padre, por amarme tanto como lo hace, por el privilegio y la oportunidad que me da de poder, mi Dios, hablar de su palabra, hablar de su Hijo, mi Dios. Ayúdeme, Padre, que usted esté conmigo, que sea su Espíritu que me dirija y su palabra la que hable, mi Dios, y que lo que yo haga sea para honra y gloria suya, Padre. Le adoro, le amo, le doy las gracias y le pido este nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. Familia, es un honor, como le estaba diciendo, poder compartir el mensaje en el día de hoy. Quiero hablar de un tema que yo me puedo relacionar mucho, que es el temor y el miedo. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando pueden relacionarse también. Todo en un punto de nuestra vida hemos sentido temor y miedo. Por eso Dios puso en mi corazón compartir con ustedes en el día de hoy acerca de esto, porque yo me puedo relacionar. Yo he pasado muchas veces por el temor y el miedo y ha sido un poquito fuerte para mí. Por eso quería compartir con ustedes en el día de hoy. Yo sé que Dios me ha ayudado a sobrepasar, pero todavía no estoy ahí. Quiero compartir con ustedes. Yo sé que escuchando este mensaje se pueden relacionar conmigo. Yo quiero compartir primero una escritura que se encuentra en el Viejo Testamento, en el libro de Josué. Estamos usando la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Yo quiero que vayan conmigo a la Biblia en Josué capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 9. Pero antes de eso, quiero un poquito para que puedan entender la historia. Josué era uno de los ayudantes de Moisés. Moisés había muerto y todavía no se había cumplido la promesa que Dios le prometió al pueblo de Israel, que le daría la tierra prometida. Dios eligió después de Moisés a Josué para terminar el trabajo que Moisés comenzó. Pero yo sé que para Josué era bien difícil dirigir el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Vamos a ver de la manera que Dios le habló a Josué aquí acerca de lo que es el temor y el miedo. Vamos a compartir, comenzando desde el versículo 1, Josué capítulo 1, del 1 al 9. Dice: después murió Moisés y el siervo del Señor. Habló el Señor con Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes, tal como se lo prometí a Moisés. Yo le daré toda la tierra de donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto, la sierra del Líbano, hasta el gran río Eufrates, con todo el territorio de los hititas, y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarle ni abandonarle jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tenga mucho valor y firmeza y que cumpla toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo, quien te mando que tengas valor y firmeza, no tenga miedo ni te desanime, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Aquí vemos que el Señor se habla a Josué, animándolo, dándole la misión de ir y tomar posesión de la tierra. Pero aquí vemos que le está hablando de tener valor y firmeza, no tener miedo. Yo sé que para Josué
era un trabajo bien difícil. Si el Señor los anima aquí y le dice que tenga valor y firmeza, no tenga miedo, que yo estaré contigo, es porque él sabía el corazón de Josué, sabía cómo Josué se sentía. No era fácil en ese tiempo pelear con un pueblo que era más numeroso y grande que el pueblo de Israel. Para Josué aquí fue difícil, pero Dios aquí lo animó, y me anima bastante esta escritura que dice, y lo repite 3 veces en diferentes versos. Vamos a ver, tener valor y firmeza, porque Dios siempre se lo repetía a Josué aquí, lo hizo 3 veces en 3 versículos diferentes. Vamos a verlo, comenzando del versículo 6, dice, ten valor y firmeza que tú vas a repartir la tierra a este pueblo. En el versículo 6, vamos a ver el versículo 7, dice, lo único que te pido es que tenga mucho valor y firmeza y que cumpla todas las leyes que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que haces. Eso es el Señor que le está hablando aquí a Josué. Y en el versículo 9 vamos a ver que repite lo mismo. Dice, yo soy quien te manda que tenga valor y firmeza. Dice, no tenga miedo ni te desanime, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Aquí vemos que se lo repitió 3 veces a Josué, que tenga valor y firmeza. Dice, no tenga miedo, yo estaré contigo donde quiera que vaya. Qué promesa tan increíble la que Dios le está dando aquí a Josué. Yo sé que para Josué era un poco difícil conquistar toda esa tierra y repartirla al pueblo de Israel, pero aquí Dios lo está animando de que no se desanime, que tenga mucho valor y firmeza. Y cuando Dios le dice aquí, no tenga miedo, yo sé que nosotros muchas veces, por muchas cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida, lo primero que surge en nosotros es el miedo. Y el miedo nos estanca a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aquí los anima Dios a Josué de que no tenga miedo. Cuando Dios le dice, yo estaré contigo donde quiera que vaya. Yo sé que muchas veces para nosotros es difícil entender eso, creerlo, de que Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Pero aquí es una promesa que le hace a Josué, que no tenga miedo. Esto es lo que me anima de esta escritura, de que Dios es un Dios que conoce los corazones de nosotros, conoce nuestras debilidades. Aquí él conocía la debilidad de Josué y sabía que para Josué conquistar la tierra prometida sería un impedimento al miedo, pero aquí Dios lo anima, le dice que no tenga miedo, que él va a estar con él. Amén. Vamos a seguir más adelante mirando en la Biblia situaciones un poquito más difíciles. Vamos a ver otro profeta que Dios lo usó de una manera increíble y cómo también Dios lo anima a que no tenga miedo. Vamos a ver a Jeremías 1, capítulo 1, comenzando de 4 al 8, Jeremías 1, de 4 al 8. Vamos a ver qué dice. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida ya te había yo escogido, antes de que naciera ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, ay Señor, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no diga que eres muy joven, tú irás a donde yo mande y dirás lo que yo ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Amén. Es increíble aquí también como vemos, cuando Dios elige y llama al profeta Jeremías siendo joven. Jeremías tuvo temor, dice, ay Señor, ¿cómo lo voy a hacer si aún no sé hablar? El Señor dice, tú dirás lo que yo te diga y harás lo que yo te diga. Aquí dice, no tenga miedo. Eso es lo increíble. Vamos a verlo en el versículo 8, dice, no tenga miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Le manda a Jeremías y dice que no tenga miedo de nadie. Yo estaré contigo. Dice, yo doy mi palabra. ¿Qué palabra más fuerte y poderosa que la del Señor cuando dice, yo estaré contigo, no tenga miedo? Es algo verdadero, es algo que podemos creer, pero muchas veces nosotros tenemos temor de enfrentar. Aquí el profeta Jeremías tuvo temor de salir a hablar de Dios. Y aquí Dios le dice,
no te preocupes, yo me encargaré. Pero no sé hablar, mi Señor, no te preocupes, tú vas a decir lo que yo te diga. Y es increíble aquí ver cómo el temor muchas veces nos impide hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Aquí vemos, este fue un profeta grandioso, Jeremías, pero al principio no fue así. Él tenía temor y por eso Dios le dijo aquí, no tenga temor. Yo sé que el temor es algo que se apodera completamente de nosotros y no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Por eso es muy importante entender de que si Dios dice, yo doy mi palabra, yo estoy contigo, tenemos que creer. Tenemos que sobrepasar ese temor para hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a seguir más adelante. Hay un salmo que yo sé que es favorito de muchas personas. A mí me encanta y este salmo yo lo he escuchado por mucho tiempo y casi muchas veces no he prestado atención a él. Y en este momento quise prestar atención. Yo sé que cuando yo lo mencione usted se va a dar cuenta, wow, es verdad que sí. Y es un salmo favorito que muchas personas inclusive abren la Biblia y dejan la Biblia abierta con ese salmo ahí delante, que es el Salmo 23. So, vamos a ver qué dice el Salmo 23, comenzando del 1 al 6. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Las aguas tranquilas me conduce, me da nueva fuerza y me lleva por camino recto, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo más largo de mis días. En tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Amén. Este salmo es un salmo increíble, dice en el versículo 1, que yo sé que muchos lo repiten siempre. El Señor es mi pastor. Es increíble, yo sé que lo pronunciamos muchas veces, pero cuando tenemos situaciones difíciles, se nos olvida del que el Señor es nuestro pastor. ¿El por qué? Le voy a compartir. Hace un poquito de algo que me pasó para que podamos entender bien el por qué lo digo, de que muchas veces pronunciamos el Señor es mi pastor y en situaciones difíciles en realidad se nos olvida. Yo tuve hace casi aproximadamente 3 años un accidente. Lo que no conoce mi trabajo, yo manejo camiones. Un día temprano fui a levantar una caja y sentí que me trayó la espalda. Seguí trabajando, pero ¿qué pasa? Que a través del día pasaban las horas, el dolor aumentaba un poquito más. Como a eso de casi la 1 de la tarde, entré al camión y me cogió un dolor en la espina dorsal, en la parte de atrás, y me paralizó la parte izquierda completa, de arriba a abajo. Fue un dolor terrible. No podía moverme, tuvieron que bajarme del camión, tirarme al piso hasta que llegara la ambulancia. Un dolor constantemente terrible que nunca en mi vida había pasado algo igual. Ahora, explico esto. El Señor es mi pastor. Yo sé que muchas veces cuando expliqué se nos olvida. ¿Qué vino a mi pensamiento? El temor. Se apoderó y el miedo completamente de mí. Pensé, tengo una familia. Este es mi trabajo. ¿Qué pasaría si ya yo no puedo volver a manejar? Si me quedo paralizado, ¿qué va a pasar con mi familia? Todo eso se apoderó de mí, el temor entró dentro de mí y estaba embarcando mi mente, mi pensamiento, todo eso era lo que pasaba, el temor. ¿Qué va a pasar conmigo? Y tuve que orar fuertemente y decirle, Dios mío, por favor, ayúdame. Y aquí quiero compartirle en el versículo 4, vamos a ver qué dice. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo, y tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Dice, aunque pase por el valle más oscuro. Para mí, yo estaba pasando en ese momento por un valle bien oscuro. A mí se me olvidó completamente por ese momento
que el Señor era mi pastor, lo que pensé fue, el temor se apoderó completamente de mí, el miedo se apoderó completamente de mí. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando han pasado por situaciones difíciles en su vida que también han sentido temor y miedo. Para mí fue difícil, cuando llegué al hospital fue lo mismo el dolor. ¿Qué iba a pasar de mí, de mi familia, mi esposa, mis hijos, si yo me quedaba paralizado? Y fue fuerte para mí. Todas esas horas, el temor tenía control de mí en ese momento. Hasta que pude orar y lo que me ayudó fue la grandeza de Dios. Cuando dice aquí que yo estaré contigo, dice, aunque pase por el valle más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. El Señor estaba conmigo en ese momento, pero yo no lo vi. Tuvo que pasar algo para que yo pudiera verlo y entenderlo, de que Él estaba ahí conmigo. Que en mi llanto de dolor, en una camilla en el hospital, vino un padre con un niño de 5 años que le habían dado un tiro en la cabeza, todo sangrado. Cuando yo vi eso, completamente me olvidé del dolor y me puse a orar por el niño y el dolor se fue calmando. Mi mentalidad, mi temor fue saliendo de mí y pensé más en que, wow, Dios mío, tú eres poderoso, me enseñaste en realidad que tú estás conmigo. Y gracias a Dios, Dios me ayudó a superar el temor. Y mírenme ahora, estoy de pie, estoy trabajando ya, gracias a Dios, todo eso se me fue. Pero en realidad muchas veces el temor se apodera completamente de nosotros y no vemos el poder de Dios trabajar en nuestra vida. Por eso quería compartirles de esto, porque yo sé que muchos de ustedes que me escuchan se pueden relacionar. En este momento ahora con la pandemia, muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido familiares. Y yo sé que es fuerte. El temor y el miedo puede venir a ti. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo esto va a terminar. No sabemos, no tenemos esperanza, pero aquí Dios dice en su palabra que no tenga miedo, que estará con nosotros siempre. Y eso es lo que me anima a mí de su palabra, que Dios cumple su palabra. Amén. Vamos a seguir más adelante mirando las escrituras que dice. Vamos a Hechos 27, 21 al 25. Hechos 27. Amén. Ok, dice 21 al 25, Hechos 27, vamos a ver qué dice. Ok, aquí vamos a ver a Pablo. Era uno de los apóstoles que Jesucristo eligió después que Jesús murió. Pablo estaba predicando el mensaje y lo agarraron prisionero. Quisieron matarlo, pero él pidió que fuera juzgado por el emperador romano. En su viaje a Roma, Italia, tuvo que entrar a un barco. El barco no había un buen tiempo, había una tempestad y el barco se estaba hundiendo. Todo le entró el temor en el barco, a todos, porque era posible que todos murieran, que el barco se destruyera. Imagínate en una tempestad en medio del mar. El barco se está hundiendo. ¿Qué tú harías? El temor se apoderaría completamente de ti. Yo sé que a mí sería igual. Aquí Pablo y toda la agrupación que iba con él sintieron miedo y temor. Inclusive no querían ni comer, pensando en qué iba a pasar con ellos. Aquí Dios le habla en una visión a Pablo en medio de la tempestad. Vamos a ver qué le dice. Vamos a leer en el versículo 21, Hechos 27, 21 al 25. Dice, como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo, señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta, así hubiéramos evitado este daño
y perjuicio. Ahora, sin embargo, no se desanimen porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están conmigo en el barco. Por lo tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios, y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Amén. Aquí vemos cómo el ángel se le apareció a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, que tú tienes que presentarte ante el emperador romano, y por causa tuya dice que Dios va a librar de la muerte a todos los que estaban con él. Y es increíble cómo Pablo aquí coge ánimo y anima a la tripulación aquí en el barco, diciéndole lo siguiente. Si podemos ver aquí en el versículo 24, y le dijo, no tengan miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Aquí dice Pablo, por lo tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios, y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me lo dijo. Aquí vemos la confianza de Pablo superó el temor. Después que el ángel le habla, dice, no tengan miedo, porque el Señor está con nosotros. No se preocupen, todo va a salir como el ángel me lo dijo. Y eso es lo que me anima aquí, de que Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Dios siempre que va a haber temor en nosotros. Aquí Pablo necesitaba ánimo en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque podía desanimarse, podía el temor apoderarse completamente de él y no hacer lo que tenía que hacer, llegar a Roma y cumplir su misión. Aquí vemos que Dios los anima a Pablo de que no tenga miedo. Yo sé que a nosotros también Dios nos dice lo mismo. Cada día, aunque no los vemos, Dios siempre está ahí animándonos de que no tengamos miedo. Amén. So, vamos a seguir más adelante, vamos a ver otra escritura en Hechos 18, 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10. Dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tenga miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Aquí vemos que Pablo tenía persecución por predicar el mensaje en la ciudad de Corinto, pero Dios le dice aquí, no tenga miedo, que yo estoy contigo, y dice que nadie te va a tocar para hacerte daño. Qué promesa tan increíble la de Dios. Dice, no tenga miedo. Y eso es lo que me anima a mí de la promesa de Dios, que Dios siempre nos anima, porque Él sabe que el temor es algo grande en nuestra vida. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos muchos dones que Dios nos ha dado, pero por miedo, por temor, no lo explotamos para Dios, no lo usamos para Dios. No sé si tú te relacionas. En mi caso, cuando yo me hice cristiano, yo era una persona bien tímida, pero ahora yo no entiendo. Entiendo bien claro que no era timidez, más miedo y temor que yo tenía. Igual que Jeremías, yo no tenía un buen verbo para hablar, y cuando tenía que compartir siempre callaba. Cuando tenía que dar mi opinión siempre callaba, porque ¿qué van a decir si yo hablo o no digo bien la palabra? Se van a burlar de mí. Ese era el miedo que me tenía completamente estancado. No me dejaba crecer, no me dejaba avanzar, no dejaba que Dios me usara por el temor y el miedo que tenía de cómo va a reaccionar la gente cuando yo hablo. Pero Dios me dio la oportunidad de poder hablar de Él, y gracias a Dios que me ayudó a superar ese temor, a superar ese miedo. En tu caso, si tú estás pasando por la misma situación que yo, tú quieres dar, pero tienes temor de hacerlo, no importa, dice Dios, no tenga temor, yo estaré contigo. Y eso es lo que me anima de la Escritura. Vamos a ver otra Escritura más acá, en Romanos 8, 14 al 15, Romanos 8. Estamos hablando de miedo y el temor. Romanos 8, 14 y 15 dice,
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo, sino un espíritu que lo hace hijo de Dios. Por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Amén. Vemos aquí que todos los que son guiados por el Espíritu no son más esclavos del temor. Todos nosotros que Dios nos dio la oportunidad de conocerlo y somos guiados por el Espíritu, ya no somos esclavos del temor. O sea, el temor no tiene control de nuestra vida, sino el Espíritu de Dios. Por eso muchas veces dejamos que sea el temor que nos controle y no damos lo que tenemos que dar para Dios. Yo los animo a ustedes de que superemos eso. Dios tiene poder para usarnos de una manera increíble, pero muchas veces el temor y el miedo impiden a que Dios nos use. Los animo con eso de que vamos a superar ese miedo y ese temor con la ayuda de Dios. Y para terminar, quiero compartir una escritura que es mi favorita. Yo sé que es favorita para muchos de ustedes que la han escuchado en otro tiempo. Quiero repetirla otra vez. Es en Filipenses 4:13, que es una de mis favoritas. Vamos a ver qué dice. De la única manera que podemos superar el miedo y el temor. Voy a leer el porqué aquí, a través de quién. Vamos a ver qué dice. Filipenses 4:13 dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. De la única manera que podemos superar el miedo y el temor es a través de Cristo. Dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. O sea, no hay nada en esta vida que nosotros podamos o que impida que nosotros podamos dar lo mejor si tenemos a Cristo a nuestro favor. Dice que Él es nuestra fortaleza y dice que todo, no hay nada en esta vida que no podamos hacer teniendo a Cristo. Solo quería animar con eso de que no dejes que el temor se apodere de tu mente, de tu pensamiento, impida que tú puedas dar, impida que puedas superar y vencer cualquier tipo de enfermedad o dolencia, lo que sea que tú estés pasando en tu vida. Yo sé que si tú vences el miedo y el temor, todas esas cosas las vas a superar. Gracias por escucharme y que la honra, el honor, la gloria sea para Cristo. Vamos a terminar con una canción. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor abrió todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.